a grabar. Buenas noches, mis chicos. Ya. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, mis chicos. Ya. Vamos a compartir pantallita. Me avisan si se puede observar, mis chicos, ¿sí? Me avisan si se puede observar, mis chicos. ¿Sí se está viendo? Sí, Liz. Ya. Ya, mis chicos. Ya. Empecemos, ¿ya? Buenas noches con todos, mis chicos. Al momento que ingresemos, por favor, que me ayuden con los audios, por favor, apagando. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿El audio está bien, mis chicos? En cuanto a lo que me escuchan, ya, vamos a empezar. Buenas noches, chicos. Recordemos que nosotros vimos, ¿sí? La cultura griega, ¿sí? Entonces, la cultura griega se basaba en las diferentes, la civilización dentro de esa cultura griega. Recordemos, mis chicos, que dentro de la cultura griega vino lo que es la educación, la religión, la arquitectura, la educación, ¿sí? Que tenían las diferentes sociedades en aquel entonces, ¿sí? Entonces podemos entender, mis chicos, que la cultura griega fue algo importante dentro de la historia hasta el día de hoy, ¿sí? Vamos a hacer una retroalimentación sobre lo que vimos sobre la cultura griega, ¿sí? Uno de los de la introducción o de lo que ellos introdujeron fueron la arquitectura, ¿sí? De la arquitectura griega civil ha quedado muy pocos restos por los que predomina la arquitectura religiosa, ¿sí? La cultura griega ha creado unos tipos de órdenes dórico, jónico y corintio, ¿sí? En todos ellos el soporte esencial es la columna la que marca el carácter del estilo, ¿sí? No sé si ustedes puedan ver aquí donde se está moviendo mi cursor. Estas son las diferentes, eh, se podría decir, columnas, ¿sí? Talladas, ¿sí? Que ellos iban implementando. Tienen un aspecto, ¿sí? Un arte, se podría decir que se llamaba dórico, jónico y corintio. Sí, estas son las formas las cuales le daban en la columna. No sé si pueden observar aquí más detallada al iniciar y al final de la columna. Sí, son detalles que vienen desde Grecia. Sí, las características importantes son que adintelada, monumental, equilibrada y armónica. El material fundamental es la piedra, en su interior mármol, con elementos decorativos como cenefas, rosetas, ovas, perlas y palmentas. ¿Sí? Los griegos valoraban especialmente la proporción y la armonía en sus edificaciones. Por ejemplo, ¿sí? Hasta el día de hoy se conserva, sí, el Partenón, sí, Teatro de Pidauro, sí, el mausoleo de Alicanas, Templo de Atenas Nai, el Erectio y Templo de Segestas, sí. También aquí entra lo que la cultura griega es la escultura. ¿Sí? Las características generales de la escultura fueron muy llamativas, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver un poquito más detallado, ¿sí? Las,
La escultura es la manifestación artística en la que más destacaron los griegos. El tema que más repitieron fue el cuerpo humano, que sirvió para representar a héroes, divinidades y mortales, ¿sí? Valoraron la proporción, el equilibrio y el ideal de la belleza. ¿Sí? Los materiales que más emplearon fueron el mármol, coloreado y el bronce. Sí, entonces recordemos que cuando ellos plasmaban al hombre en su aspecto de desnudez, sí, para nosotros tal vez ahora en la actualidad nos parezca un poquito extraño, pero en aquel entonces era la pureza del alma y la estética, la belleza. ¿Sí? Las raíces, la influencia egipcia, ¿sí? Esto es constante búsqueda de nuevas soluciones formales de la evolución, ¿sí? Representa la figura humana, antropocentrismo, donde hay una búsqueda de un ideal de belleza antropomórfica, ¿sí? Física y equilibrio espiritual, ¿sí? Y también se dice que el ideal del hombre guerrero y deportistas, las virtudes del ciudadano griego, ¿sí? También al representar la figura humana antropocentrista, ¿sí? El hombre joven, atlético y bien proporcionado, el canón, ¿sí? Entonces, podemos nosotros ver cómo ellos iban plasmando en cuanto a las esculturas, ¿sí? Ustedes pueden ver estas diferentes esculturas que son representaciones de las épocas que íbamos viendo anteriormente, como era la época arcaica, la época clásica y la época helenística, ¿sí? Todas estas esculturas son representaciones básicas, ¿sí? De una desnudez de la pureza tanto del hombre como el de la mujer, ¿sí? Aquí están los diferentes dioses, ¿sí? Muchas esculturas de dioses. ¿Quién está abierta el audio? Jessica Betún. Ya le silencié, ¿sí? Muchas esculturas de dioses paganos fueron destruidas durante la era cristiana. Por ejemplo, en la primera escultura está la auriga de Delfos, ¿sí? Ella es la Afrodita Venus del Milo. ¿Quién era Sí, pues, Afrodita, mis chicos? licenciada, discúlpeme. Yo estoy intentando comunicar, conectarme desde la computadora, pero no puedo, no sé. Ahí le mandé una captura. Ya, No, y, no se puede, no se puede y entrar. es que usted ya está aquí. No, es que estoy ahorita es del celular ahorita. Ah, no, entonces desconéctese usted del celular y vuelva a entrar, ¿sí? Desde su Sí, ordenador. sí Desconecte. voy a hacer así para ver si puedo, ¿ya? Gracias. Entonces, ¿quién era Afrodita? Una diosa griega. Muy bien. Esta diosa, ¿qué era, mis chicos? Esta diosa era la diosa del amor. Recuerden que era del amor, ¿sí? Entonces, aquí está Afrodita con sus manos, pero a partir del cristianismo, ¿sí? Hubo que se rebelaron y comenzaron a dañar las diferentes esculturas. Y el último dios, Hermes, ¿sí? La escultura griega fue emitida reproducida por los romanos. Gracias a ellos conocemos cómo fueron muchos de las grandes obras por desaparecidas, al igual que la arquitectura ejerció una importantísima influencia en estilos más modernos tales como el renacentista y el neoclásico. ¿Sí? Entonces aquí están las esculturas talladas. ¿Sí se pueden ver, mis chicos? Las esculturas Sí, talladas, Liz. los diferentes dioses, mis chicos, ¿sí? Ustedes, mis chicos, una preguntita. ¿Sí pudieron ingresar bien ustedes aquí a la reunión, mis chicos? De mi parte, sí, Liz.
Yo creo que todos, ¿no? Davidcito, Jenny, bueno, gracias, Karencita. Sí, creo que pudieron ingresar. ¿Sí? Sigamos. En cuanto a la pintura, también viene desde la época griega, sí, plasmando, sí, hasta el día de hoy se utiliza diferentes formas, sí, de la cultura griega, sí. La pintura griega se divide en tres periodos. Sí, el de formación y arcaico hasta el siglo V antes de Cristo. Influencias asirias y egipcias, las figuras son de color negro sobre fondo amarillo y rojo. El de elegancia nacional, sí, está en el siglo V antes de Cristo y parte del siglo antes de Cristo. Se emancipó la pintura como poligonoto, según de Apolodoro Zeusis, si no se ve muy bien, mis chicos, ¿sí? El primero, la invención del claroscuro. Las vasijas de este periodo tienen las figuras rojas sobre fondo negro excepcional, sobre fondo blanquizo, ostentan figuras policromas. Sí, entonces recuerden que yo les decía que en las diferentes vasijas, ¿qué plasmaban mis chicos en pintura? En las vasijas, ¿qué plasmaban? Recuerden lo que les decía yo. ¿Qué se plasmaba? Las vivencias de aquella cultura. Recuerden que había vasijas, por ejemplo, aquí se puede ver un poco, ¿no? Las vasijas de la vivencia de cazar tal vez un animal más grande. ¿Para qué? Para la subsistencia y su alimentación. ¿Sí? El alejandrino o de difusión, mediados del siglo IV antes de Cristo hasta 2 siglos más tarde, en el que fue Grecia conquistada por los romanos, las vasijas decorativas o de lujo continúan casi en lo mismo que en el precedente, pero con menor corrección. Cesan las figuras pintadas y se usa de relieve con uniforme negro y de rojo, de negro o rojo. ¿Sí? También se dice que los griegos, como la mayoría de las culturas europeas, consideraron la pintura como una de las formas más altas del arte. Se le consideró como un arte decorativa, ¿sí? En esculturas y cerámicas, ¿sí? Hubo concursos de pintura, así como de música o de declamación, ¿sí? Entonces aquí miren, está más detallada lo que plasmaban en una vasija, ¿sí? De 500 años antes de Cristo. Entonces ustedes pueden ver, ¿sí? Cómo está plasmada la vivencia de los griegos, ¿sí? La pintura se utilizó en decoraciones de obras arquitectónicas, religiosas, civiles, funerarias. Sí, entonces fueron obras que plasmaron el origen, ¿sí? De la pintura de Grecia. ¿Sí? Entonces, las innovaciones de la pintura griega, sí, su introducción de vistas novedosas del cuerpo humano. Y chicos, ¿sí me escuchan, chicos? Sí, Lisa. Sí, Liz. Ya. Ya, entonces otro punto de la innovación de la pintura son el conocimientos de perspectivas, superposición de figuras, ¿sí? Y naturalismos que no serán superados hasta el Renacimiento. El inicio de modelo de los pliegues y objetivos curvos enfatizado el grosor de las líneas y con tramas de rayas una forma primitiva, ¿sí? De claro oscuro. Sí, entonces ahí podemos ver, ¿no? Que ya de lo que estaba en este entonces plasmado a blanco y negro, ¿sí? Ya fueron innovando a ser ya un poquito claro oscuro, ¿sí? Entonces, eso es en cuanto, ¿sí? Hoy en día no queda casi ninguna pieza
ninguna pieza de pintura griega, excepto algunos restos de pinturas en el terracota y de algunas pinturas en las paredes de tumbas, sobre No hace todo caso de en colegio. Macedonia e Italia. Una pregunta. No hace caso. Robert Méndez es esto. Ya. Entonces aquí podemos ver cómo la pintura en la cerámica de las que han sobrevivido muchas piezas, sobre todo del periodo arcaico, dan un cierto sentido de estática o la pintura griega. ¿Sí? La política, ¿sí? En la política había algunos rangos, ¿sí? Especiales, se puede decir, ¿no? Estos rangos, ¿sí? Había lo que era la monarquía, ¿sí? La monarquía estaba plasmado, ¿sí? Que este modelo de gobierno tenía como figura central a un solo rey, ¿sí? Quien reclamaba el derecho al trono de manera hereditaria, pues su familia afirmaba que había recibido el poder por parte de un ser divino, ¿sí? Que les asignaba tal privilegio, ¿sí? También la oligarquía. ¿Sí? Mediante este formato de gobierno, no solo se ejercía el control entre los ciudadanos comunes, sino también sobre los guerreros. Su objetivo era establecer medidas para el bien común. ¿Sí? La aristocracia. De esta manera se denomina al gobierno de los nobles, quienes llegaban al poder por herencia y el prestigio que les daba el poseer largas extensiones de tierra. ¿Sí? También la democracia, el centro de la práctica de esta forma de gobierno, fue Atenas y su estilo le daba absoluto poder a los ciudadanos ejerciendo la elección de los gobernantes por medio del voto. ¿Sí? Entonces, y finalmente la estructura, ¿sí? De lo que eran las polis, ¿sí? ¿Recuerdan qué eran las polis, mis chicos? ¿Recuerdan qué eran las polis, mis chicos? Yo, Recuerden, yo le sé, díganme, por favor. sí. Las polis eran los lugares donde se reunían las personas. No, Eran mis las ciudades, Liz. muy bien, eran, Karencita dijo, ¿sí? Eran las ciudades, estados, ¿sí? Entonces, recordemos donde se reunían las personas, era el ágora, ¿sí? Recuerden que yo les hacía un ejemplo. ¿Dónde nos vamos a reunir para decidir los problemas o tal vez cuestiones de nuestras ciudades? Era en la plaza central llamada el Ágora, ¿sí? Entonces, la polis, ¿sí? La polis era unidades políticas soberanas e independientes gobernadas por un rey, el cual era asesorado por un consejo de nobles. Las ciudades de estado que lograron expandirse, dominar amplias regiones, llegando a ser las grandes potencias del mundo griego, fueron Atenas y Esparta. ¿Sí? Las polis tenían su propio modelo político basado en la democracia. ¿Sí? ¿Qué era la democracia, mis chicos? ¿Qué era la democracia en diferencia a la monarquía? ¿Quién me dice que era monarquía y democracia? Ya, recordemos, les hago acuerdo, mis chicos, por favor. La monarquía era que recaía en el gobierno de una sola persona, el gobierno a una sola persona, en este caso era el rey, ¿sí? Solo una persona podía mandar o decidir cualquier resolución, cualquier acuerdo, ¿sí?
pero la democracia le hace parte al pueblo o a la sociedad. Un momentito, mis chicos, por favor. Ya. Entonces, recordemos que eso era en cuanto a la cultura griega, ¿sí? Entonces, voy a compartirles, mis chicos, ¿sí? Mi material de trabajo sobre un videíto, ¿sí? Correspondiente, ¿sí? A nuestro nuevo temita. Recordemos que vamos a ver el día de hoy el Imperio Romano, ¿sí? Les voy a compartir y me dicen que entendieron. Pongan atención. ¿Me avisan si ya se está viendo, mis chicos? Sí, Sí, se visualiza. Ya, gracias, Davidcito. Gracias, Karen. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a conocer el Imperio Romano. Cuenta la leyenda que Roma fue fundada por Rómulo y Remo, dos hermanos que habían sido criados por una loba. Pero eso es solo una leyenda. Roma se fundó hace casi 2800 años, con la unión de varias aldeas de Italia. Al principio fue una monarquía. Los que mandaban eran los reyes. Pero más tarde se convirtió en una república. ¿Sabéis qué es eso? Una república es una forma de gobierno donde no hay reyes, sino que los políticos toman las decisiones que creen convenientes. La República de Roma duró varios siglos, hasta que hace unos 2000 años empezó lo que conocemos como el Imperio Romano. En un imperio todo el poder está en manos de un emperador, que es como un rey de reyes. Los romanos conquistaron todas las naciones del Mediterráneo: Grecia, Egipto, Siria, Francia, Alemania y también los pueblos íberos y celtas de Hispania. Llegaron incluso a Britania, lo que hoy es Inglaterra. Pero, ¿cómo vivían los romanos? La sociedad romana se dividía en varios grupos. Los patricios eran los nobles, tenían mucho poder, eran políticos y militares, hombres ricos y poderosos. Por debajo de ellos estaban los plebeyos, el pueblo. Eran granjeros, artesanos y trabajadores en general. Y ya, por último, en la parte más baja estaban los esclavos, que solían ser prisioneros de guerra. La guerra era una actividad muy importante para los romanos. Sus ejércitos eran enormes y estaban formados por temibles soldados, llamados legionarios. Gracias a ellos, conquistaron todos los rincones del Mediterráneo. Los romanos, además, eran grandes ingenieros y arquitectos, y crearon ciudades muy ordenadas y con muchas comodidades. Tenían acueductos para llevar el agua de un sitio a otro, puentes para cruzar ríos, circos, teatros, balnearios y escuelas. Los niños romanos iban al colegio. Sí, sí, como nosotros. También construyeron calzadas, que eran carreteras que permitían llegar de un lado a otro del imperio más fácilmente. El imperio romano acabó en el siglo V, cuando los germanos invadieron Roma. Fue en ese mismo instante, con la caída del imperio, cuando empezó la Edad Media. Pero esa ya es otra historia. Como siempre os decimos, es importantísimo conocer el pasado para entender el presente y mejorar el futuro. ¿Nos parece? Adiós, amigos. Ah, y no olvidéis suscribiros a... ¿Ya? Entonces, pudieron observar, mis chicos, ¿sí? ¿Sí entendieron, mis chicos? ¿Sí? ¿Qué pueden decirme del videíto, mis chicos? Yo listen. ¿Ya? ¿Qué pudieron entender del videíto, mis chicos?
Yo vi que había clases sociales, por ejemplo, los patricios eran Muy bien, los, la clase alta, muy bien, donde eran las personas nobles y después habían los que cultivaban y por último los esclavos. Y también ellos tenían una buena arquitectura donde tenían colegios, escuelas como ahora. muy Y bien, también eran personas guerreras y fuertes y conquistaron a muchos países. muy bien. Eso pude entender. Gracias, Davidcito, ha estado atento, gracias. ¿Alguien más que nos quiera compartir lo que pudieron observar? ¿Alguien más? Ya, recordemos esto, mis chicos, que ellos eran el Imperio Romano por su gran extensión, sí, de guerreros y de las guerras que ellos se basaban, sí, ellos iban conquistando diferentes países, ¿no es cierto? O ciudades también, sí, entonces ellos, su imperio fue haciéndose grande, sí, y en cuestión de guerras, sí, ellos fueron los pioneros, ¿sí? A mediados del siglo IV antes de Cristo, los romanos iniciaron su expansión territorial gracias a la guerra que lo convirtieron en un gran imperio. Obviamente, si usted va de escala en escala y va conquistando poco a poco, usted va a tener una gran extensión o poca extensión. Sí, obviamente, si usted va ganando. Obviamente usted va a tener una gran expansión territorial en territorio. Usted va a tener la gobernanza sobre sobre aquellas conquistas, ¿sí? De diferentes lugares, ¿sí? Entonces, ustedes podemos observar aquí la gran extensión que tenía, ¿sí? El Imperio Romano, la gran parte del mar Mediterráneo, ¿sí? Entonces, la península itálica, cuya unificación bajo dominio romano se consolidó a mediados del siglo III antes de Cristo. Sí, entonces la gran extensión que el Mediterráneo occidental, como victorias de Roma sobre los Cartago en las guerras púnicas, ¿sí? Eran diferentes guerras que, por ejemplo, iba y les declaraban la guerra. Entonces, obviamente, si a usted le van y le declaran la guerra, qué va a hacer usted? Va a ir en contra de la persona o de los guerreros que estaban en su contra y querían venirle a invadir. ¿Sí? Entonces, el Mediterráneo oriental se logró dominar Asia Menor, Macedonia y Grecia. ¿Sí? Entonces, perdón, aquí está puros videos, pero ya vimos, ¿sí? Entonces, después de las grandes expansiones de diferentes lugares, ellos fueron, recordemos que cuando usted entra en guerra, entra en querer conquistar algunos lugares, ¿usted va de buena manera o va incluso van a matar a la gente, asesinar a la gente? ¿Cómo creen que van al momento que ingresan a conquistar esas guerras? ¿Cómo creen que llegan ellos? Ellos llegan, Con mis chicos, venganza, van muy de mala bien, manera. con venganza, sí, de una manera violenta, sí, y van y conquistan, matan, sí, y también tratan de posesionarse. Obviamente la otra, el lugar donde está siendo conquistado, sí, comienza los enfrentamientos, sí, de las diferentes sociedades, sí.
Entonces, las conquistas de territorio dieron a Roma poder, riquezas, prestigios y esclavos. ¿Sí? Recordemos que las conquistas territoriales en algunos lugares tenían oro, plata, donde al momento, recordemos que cuando usted va a conquistar, después de que haya ganado usted la guerra, los romanos iban incluso a saquear lo que ellos tenían, ¿sí? Ellos iban y se adentraban en los lugares donde eran las grandes riquezas de de las diferentes ciudades, donde ellos iban a conquistar. Sí, recordemos que a través de esto, lo que ellos iban causando, estas guerras, estos enfrentamientos, estas conquistas, recordemos que si hay una causa, también tiene un efecto ¿de qué? De consecuencia. ¿Sí? Entonces, a lo largo de este tiempo, mis chicos, sí, ellos tuvieron, sí, tuvieron unas grandes consecuencias, ¿sí? Más que todo, consecuencias sociales de la expansión. Primera consecuencia, gracias a la conquista, la orden senatorial aumentó sus riquezas y sus tierras. Sí, entonces recordemos que estas consecuencias sí fueron aumentando en base sí a la riqueza, sí que ellos tenían en diferentes tierras que eran sometidas, ¿sí? También recordemos, mis chicos, sí que apareció una nueva clase, la Orden de Caballeros, que se enriqueció con los negocios y el comercio con el territorio conquistado. Sí, entonces recordemos que las clases sociales eran primero, en este caso eran los patricios, ¿sí? Después eran los plebeyos, después eran, ¿quiénes eran la plebe? ¿Sí? Y después eran los esclavos. Pero antes de esto, ¿sí? Primero fue impusieron, ¿sí? Esta aparición de los nuevos caballeros que iban enriqueciéndose de manera normal, ¿sí? Como ustedes pueden observar, ¿sí? También, pero los pequeños propietarios o grupos medios, la conquista significó la ruina mientras ellos peleaban por el ejército. Sus campos abandonados no producían y por deudas perdían sus tierras a mano de los nobles. Sí, entonces recordemos que también hay aquí fallos colaterales, mis chicos. Recordemos que en aquel entonces Roma era una de las tropas más élites, sí, de aquel entonces. Entonces ellos iban a las conquistas diferentes y ellos entraban en esas guerras. Recordemos que las guerras no es que usted va e ingresa, sí, así tan fácil. Dura tiempo, sí, para poder usted dar ese asalto, sí, a las diferentes ciudades que eran conquistadas. Entonces, por eso iban a las guerras y no se dedicaban. Recuerden que muchas personas en aquel entonces vivían de lo que era la agricultura, la ganadería, pero ellos se descuidaron en su totalidad y en caso de que ellos estaban en las grandes guerras, se aprovechaba, sí, de ese punto tan frágil de las familias, de la sociedad que estaban esperando las expansiones. ¿De qué vale que ellos iban de expansión en expansión? Obviamente iban saqueando, pero cuando saqueaban eran favorecidos las personas altas, sí, de alta sociedad, ¿sí? Entonces, estas eran las consecuencias que ellos tenían. Sí, con el número de esclavos aumentó y su mala condición de vida provocó revueltas como la de Espartaco. Sí, entonces recordemos que al momento de ver esa situación, ¿sí? De lo que
veían grave la situación en el sentido de comercio, de comercialización, de explotar las tierras. Ellos, las personas obviamente esclavas, campesinos y los plebes, sí, estaban en auge en ese entonces, estaban ahí teniendo, en este caso, miedo. Sí, de que tal vez se acabe la comida, de que ya no puedan subsistir. ¿Sí? Hasta aquí, ¿alguna pregunta, mis chicos? De mi parte no, No, Liz. gracias. Licenciado. ¿Está Muy entendido, mis entendido, chicos? Milice, muy entendido. Ya, mis Sí, chicos. Liz. Recordemos que, mis chicos, sí, a veces estas historias, mis chicos, por ejemplo, de lo que es el Imperio Romano, es un poquito, recordemos, un poquito bien extenso, mis chicos, ¿sí? Pero yo les trato de desglosarle lo más que puedo, mis chicos, ¿sí? Recordemos que esto del Imperio Romano estaba dirigido por la monarquía, mis chicos, ¿sí? Recuerden qué era la monarquía, por quién estaba dirigido la monarquía, mis chicos. Por el emperador o rey. Por el rey. Es Bueno, por ok. un solo rey, ¿sí? Sin nada más que decir, mis chicos, está claro, espero que haya llegado toda esta clasecita a ustedes, mis chicos, ¿sí? Entonces, vamos a ver, ¿sí? Vamos a hacer nuestra tareita de esta semana, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer o qué vamos a transcribir? ¿Sí? Vamos a transcribir la expansión de la República, ¿sí? Ustedes tienen su material de trabajo, ¿sí? Al momento que yo suba, ustedes pueden, sí, aquí está. Sí, aquí en esta partecita donde pueden ver la expansión de la República, usted va si desea, lo copia de mi material de trabajo, si no, puede usted consultar de alguna fuente bibliográfica, ¿sí? Y usted lo puede plasmar en su hoja de cuaderno, ¿sí? ¿Está claro, mis chicos, en cuanto a la tareita? Y Una una pregunta. pregunta. Simplemente le plasmamos o dibujamos o lo Solo que la sea, tarea, dicen, o es con solo dibujos. este mapa Ya, o mis chicos. también Verán, chicos. alguna. No, yo solo quiero que describa. ¿Por qué, mis chicos? Porque el Imperio Romano recién empieza, ¿sí? Ahorita les digo, es un abrebocas, ¿sí? De lo que vamos a seguir viendo. Todavía necesito darles las próximas clases, la formación del imperio, sus características, su cultura y muchas cosas más. Entonces, lo único que quiero es que transcriban, si desean lo copian o si no pueden hacer un pequeño resumen de la clase que les di o del videíto que observaron. ¿Sí? Nada Ok, más, mis chicos. gracias. Está claro, mis Gracias. chicos. ¿Sí? Una buena noche, Sí, Lisa. Ya, Liz. gracias, mi David. Ya, sin Gracias, nada Licenciado. más que decir, mis chicos.